Vamos a hacer un estudio exegético y hermenéutico de Romanos capítulo 14, el versículo 5 y 6. Y lo vamos a hacer con total rigor, que dejaremos a un lado cualquier tradición humana o enseñanza preconcebida. Aplicaremos el método gramático histórico, que es el método para realmente entender el significado de las palabras originales, y vamos a ir al contexto histórico en el que se escribieron estos pasajes. Vamos a sustentarlo con el principio de la escritura, que se interpreta ella misma, toda la escritura, y vamos a ir allí en unos momentos. Vamos al intro. Vamos entonces a leer el texto que dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga todos los días iguales, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Romanos 14, 5 y 6. A menudo este pasaje se utiliza de manera aislada para afirmar que la observancia de los días, específicamente el sábado de los 10 mandamientos, ha sido abolida y dejada a preferencia personal. Vamos entonces a sostener esta idea con un crudo escrutinio profundo exegético. Vamos a hacernos una pregunta: ¿a quién le escribe y por qué le está escribiendo Pablo? La regla de oro de la exégesis es que un texto sin contexto es un pretexto. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Roma en el siglo I? Una iglesia mixta. La iglesia de Roma estaba compuesta por dos grupos muy diferentes: los judíos, que eran conversos al cristianismo, y gentiles que estaban conversos también al cristianismo, pero que no tenían un origen judío. ¿Cuál era el conflicto? Los judíos traían consigo una carga enorme de tradiciones de la ley de Moisés y su fariseísmo: días de ayuno, dietas estrictas, fiestas ceremoniales. Los gentiles, por su parte, no tenían esa historia y se sentían libres de las tradiciones. Esto generó un choque, y los judíos juzgaban a los gentiles por no guardar sus costumbres, y los gentiles despreciaban a los judíos por ser demasiado estrictos. El apóstol Pablo entonces escribe en el capítulo 14 para resolver este conflicto específico. Vamos al contexto literario. ¿De qué días es que está hablando Pablo? Para que la escritura se interprete a ella misma, no podemos empezar a leer el versículo 5. Tenemos que leer primero el versículo 1 de Romanos 14 para saber cuál es el tema oficial del capítulo. Dice allí: recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Romanos 14, 1. Vamos a hacer el análisis gramatical. La palabra griega traducida como opiniones o dudas es dialogismos, que significa razonamientos humanos, disputas sobre cosas dudosas o preferencias personales. Entonces, si le aplicamos la hermenéutica, Pablo establece que de entrada el tema a tratar son asuntos dudosos o de preferencia personal. Si aplicamos la sola escritura, debemos hacernos la pregunta lógica: ¿alguna vez en toda la Biblia Dios ha llamado a sus 10 mandamientos morales asuntos dudosos u opiniones personales? Es un absoluto no. Los mandamientos de Dios, no matar, no adulterar, acordarse del sábado o del reposo, son leyes absolutas. Pablo entonces jamás diría: si quieres cometer adulterio, hazlo para el Señor, y si no quieres, no lo hagas, y cada uno esté convencido en su propia mente. Por lo tanto, los días mencionados en el versículo 5 no pueden referirse a la ley moral de Dios. Vamos al análisis exegético de los versículos 5 y 6. La ausencia reveladora de una palabra clave. Mira, si Pablo estuviera debatiendo acerca de la abolición del sábado, el cuarto mandamiento, habría usado la palabra griega específica para referirse al sábado, la palabra griega sabatón. Sin embargo, al revisar el texto griego original en el capítulo 14 de Romanos, la palabra sábado no aparece ni una sola vez. Pablo usa la palabra general para emerea, o sea, asumir que se refiere
al sábado semanal es eisegesis, o sea, matarle ideas al texto. Vamos a al segundo argumento de las Escrituras, la conexión que es inseparable. Dice allí días y comidas. Observa cuidadosamente la estructura del versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come. Pablo une entonces el tema de guardar ciertos días como el tema de comer o no comer. Ahora, ¿qué costumbre judía unía exactamente la observancia de un día con la abstención de comida? Eran los días de ayuno, las festividades ceremoniales judías. Dejando que la escritura se interprete a ella misma, entonces la tradición judía del primer siglo, habían días específicos apartados voluntariamente para el ayuno. El fariseo en el Lucas capítulo 18 versículo 12 dice: ayuno 2 veces a la semana. Así que históricamente estos días eran lunes y jueves. Además, el calendario ceremonial de Levíticos 23 tenía múltiples fiestas anuales, Pascuas, lunas nuevas, donde se regulaba estrictamente lo que se comía y lo que no se comía. El problema en Roma era algunos cristianos judíos en Roma, que eran débiles en la fe, creían que para ser verdaderamente piadosos debían seguir ayunando esos 2 días específicos a la semana, comiendo solo legumbres para evitar carne contaminada por los ídolos. Podemos ir a Romanos capítulo 14, el versículo 2. Los gentiles, o sea, fuertes en la fe, comían de todo, cualquier día de la semana, y no guardaban los lunes y o jueves como días de ayuno. Así es que el verbo que vamos a analizar es el verbo juzgar o hacer diferencia. Uno hace diferencia, que en el griego es krinei, entre día y otro día. Otro juzga, o sea, krinei, iguales todos los días. Vamos a analizar la palabra krinei. Este verbo griego significa juzgar, estimar, decidir o evaluar. Pablo entonces les está diciendo: un judío converso estima que el martes, un día de ayuno personal y festividad judía, es más santo que el miércoles. Un gentil evalúa todos los días de la semana por igual, porque no tiene la tradición de ayunar los martes. Como esto era una preferencia personal y no un mandamiento moral, dejen de pelear por eso, dice Pablo. Que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente y respete al otro, es lo que dice Pablo. Así es que la conclusión gramatical y teológica, al nosotros aplicar una exégesis rigurosa, gramatical e histórica, sin presuposiciones, nosotros concluimos en lo siguiente sobre Romanos 14, 5 al 6. No se trata de los 10 mandamientos. El contexto de Romanos 14, 1 limita la discusión a opiniones y asuntos dudosos. La ley moral de Dios, que incluye el sábado semanal establecido en Génesis capítulo 2 antes del pecado, nunca es tratada por los apóstoles como un asunto de preferencia humana. No se menciona el sábado. La palabra sábado está completamente ausente en el texto griego de este capítulo. El contexto del ayuno y las fiestas judías era la vinculación gramatical entre estimar días y comer o no comer. Demuestra entonces esto que Pablo está resolviendo una disputa pastoral sobre los días de ayuno voluntario, abstención de carnes y festividades ceremoniales de la nación judía, los cuales no tenían peso de salvación para la iglesia cristiana. Así es que se halla allí una tolerancia en lo no esencial. La enseñanza de Pablo aquí es un hermoso llamado a la unidad. No manda a no juzgar la espiritualidad de un hermano basándose en sus disciplinas personales voluntarias, como si decide ayunar ciertos días de la semana o abstenerse de ciertos alimentos permitidos. Romanos 14, 5 al 6 es un tratado sobre el amor, sobre la tolerancia en los asuntos de tradición personal, y de ninguna manera constituye una abolición del mandamiento moral e inmutable del día del reposo instituido por el Creador. Dios te bendiga.